noche aquí está la pastora Lilian Rentas Maisonet en el programa Salvación y Vida para Ti. Hoy tenemos la gran bendición de tener con nosotros a nuestro apóstol y pastor Rafael Reyes, que vino directamente desde Georgia aquí a visitarnos. Anoche tuvimos un servicio donde nos trajo palabra enviada del trono para bendición de la iglesia. Y hoy queremos extender esta bendición a ustedes, nuestros queridos oyentes. Queremos compartir una palabra, queremos hablar de un tema muy especial. Este programa es auspiciado por nuestra iglesia, Jesucristo es el Señor. Estamos en el 1211 de la New Jersey Road aquí en Lakeland. Tenemos un servicio de adoración a nuestro Dios todos los domingos a las 2 de la tarde. So, te invitamos a que te hagas parte de este culto de adoración a nuestro Dios, al verdadero Dios que nos da, que nos ha provisto de salvación y vida, solamente a través de Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. Ahora dejo a nuestro pastor para que le salude. Pastor, Dios le bendiga, es un placer tenerlo aquí esta noche. Dios te bendiga también. Para nosotros es un honor tenerlo. Uno de los temas que hemos estado hablando desde que usted ha compartido en estos días con nosotros, que me es de una poca preocupación a mi vida. El Señor nos ha traído y he escuchado de otras iglesias donde el Señor está hablando y está instando al pueblo de Dios a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Se habla mucho de lugares donde hay mucho entretenimiento, donde la palabra de Dios está escaseando, como en los tiempos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero el Señor está concientizando a los pastores, a los hombres de Dios, a crear conciencia en el pueblo de Dios de que el tiempo primeramente está cerca, el Señor viene pronto. Y segundo, que la gente se afirme, que crea conciencia que los tiempos que estamos viviendo, que es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Yo quisiera que habláramos de ese tema porque para mí me concierne mucho la iglesia, y la iglesia no solamente local, sino la iglesia universal, para que la gente sepa y crea que estamos viviendo en unos tiempos que ya es hora de organizarnos y de poner las cosas en su lugar. Realmente, primeramente quiero saludar a la audiencia de este programa. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la palabra de Dios. Realmente es un tema muy controversial, donde hay una iglesia que está trabajando en un pensamiento relativo. Es decir, donde la palabra de Dios no está tomando el lugar que le corresponde, sino que la gente tiene la opción de pensar, bueno, pero para mí esto está bien, no, pero para mí esto está bien. Entonces han hecho de la obediencia a Dios algo relativo. Esta palabra depende del punto de vista que tú lo veas. Está pasando hoy con movimientos del casamiento del mismo sexo, por ejemplo, la aceptación de la iglesia con ese tema, etc. Ha habido líderes grandes diciendo que ellos han evolucionado en su entendimiento y están viendo ya la unidad del mismo sexo como algo normal. Entonces, ese tipo de pensamiento relativo está trayendo una frialdad en la iglesia. ¿Por qué? Porque es cuando se pierde en nosotros el deseo, el fuego por la santidad, el fuego por vivir para Dios, y ya lo que tenemos es simplemente el deseo de sentirnos cómodos, entonces se pierde esa relación con Dios. Una de las cosas que yo enfatizo mucho en la iglesia es crear conciencia a la gente de enamorarse de Dios. Exacto. De agradar a Dios con todo lo que hacemos, que nosotros entendamos que nuestra vida es una expresión de agradecimiento a la vida que Jesús dio. Amén. Yo valorizo, amén. Mi vida muestra el valor que yo le doy a la sangre, el valor que yo le he dado a la cruz, el valor que yo le he dado al sacrificio de Cristo. Amén. Y yo creo que la gente necesita escuchar esto para estos tiempos. Exacto, fíjate, en un tiempo donde se ha cambiado la adoración por entretenimiento, la palabra se ha cambiado simplemente por una palabra motivacional. Es un tiempo donde la gente ha quitado al Espíritu Santo y ha puesto los medios, es decir, el marketing ha puesto cosas naturales para sustituir al Espíritu Santo. Entonces, se sustituye al Espíritu Santo, se cambia la adoración y el entretenimiento, ya Dios no es el centro ahora es como tú te sientas,
La palabra se basa más, que se enseña es en triunfa, levántate, Dios te va a bendecir, fama, gloria, bienestar natural, lo cual Dios provee. Pero el medio, cuando se provee, que no es el medio que sea Dios, entonces lo que tú recibes está corrompido, porque nada que no provenga de Dios está santificado. Pero cuando una persona, a través de una palabra motivacional, ponga atención, yo tengo la capacidad de animarme y en el área humana y natural poder progresar y echar para adelante. Pero eso no quiere decir que Dios lo hizo. Yo lo hice con mi fuerza, porque me motivé. Y eso está bien, se puede hacer. Ahora, ese no es el llamado de la iglesia. Porque cuando Jesús nos llamó a nosotros, nos llamó a su reino. Pongan atención. Cuando yo trabajo en una palabra de motivacional y yo hago las cosas por la motivación que me dieron, basada en no sentimientos. En sentimientos, en lo que tú puedes, tú eres esto, en el yo. Sacamos a Jesús del centro. No en Cristo, no en las promesas de Dios, Amen. Sino en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, lo que yo. Entonces sacamos a Jesús del centro y lo que estamos haciendo es algo natural que cualquier persona que no conoce a Cristo lo puede hacer, pero no estamos trabajando en el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él nos transportó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. En un todo reino hay un rey, primeramente, hay leyes, segundo, y hay súbditos, tercero. Rey Jesucristo, ley es su palabra, súbdito nosotros. Somos hijos, pero que como Jesús con el Padre. Jesús siendo hijo, vivió como siervo, es decir, vivió en obediencia. Nosotros somos hijos de Dios, pero que también como siervos de Dios tenemos que vivir en obediencia. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Y eso me lleva a mí a algo, porque nosotros a veces nos creemos que con nosotros hacer y hacer es lo que está moviendo ahora la iglesia. Tengo que tener estos ministerios, tengo que tener estas cosas, tengo que tener esto tiene que estarse moviendo en la iglesia, cuando necesariamente lo más importante no es hacer, es ser. Que eso fue lo que Jesús vino. Esa es la base de la santidad. Por ejemplo, anoche hablábamos de la santidad, de lo que es consagrarse para Dios. Amen. Toda consagración o toda santificación que no venga por la fe no es de Dios. Por ejemplo, cuando yo me santifico basado en una palabra que recibí de Dios, donde Dios me enseña a mí, Jesús muere por ti, Jesús te limpió de pecado, Jesús te trasladó del reino del pecado al reino de Él. Cuando yo entiendo que yo no le pertenezco al mundo, que no soy parte del mundo, que aunque vivo aquí, yo pertenezco a un reino celestial. Amen. Cuando yo entiendo cuál es mi herencia, quién es mi Dios, quién es que me guía, cuál es la ley que me domina. Entonces yo creyendo esa palabra por la fe, yo me santifico. ¿Qué es santificarse? Apartarse de un sistema perverso. Entonces yo por la fe me estoy santificando. Eso es uno. Mucha gente en la iglesia hoy se ha santificado en sí misma. Se ha santificado, ha dejado de hacer cosas, pero no ha cambiado su manera de pensar. La palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar tu manera de pensar. Es sustituir el pensamiento que tú tienes hoy, es lo que te lleva a ti a realizar cosas. Cuando el pensamiento cambia, por ejemplo, el pensamiento mío es la palabra de Dios. Entonces, yo basado en que he creído esa palabra, es decir, la fe, yo voy a cambiar mi pensamiento. Primeramente, al cambiar mi pensamiento, yo voy a cambiar mis actitudes. Amén. Voy a cambiar mis obras y voy a actuar ahora en las obras de Dios. Dice que Dios preparó obra de antemano para que yo camine por ella, para que los hijos de Dios caminemos por ella. Y así sea el nombre de Jesús glorificado. Entonces Él así glorificado. Ahora, cuando yo hago mis propias obras y yo prospero en mis propias obras y yo hago las cosas en mis propias obras, Dios no tiene nada que ver con mi negocio. Esa es mi obra, esa es mi gloria. Yo lo hice. Pero cuando yo lo hago basado en sus promesas, y Él cumple en mí sus promesas, y mi bendición viene porque yo creí la promesa y obedecí el mandamiento que está detrás de la promesa. Porque voy a aclarar que toda promesa es acompañada por un mandamiento. El ejemplo primero lo tenemos en Abraham. Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y por ahí Dios le dice la bendición, las promesas. Ahora, Abraham le cree a Dios las promesas, ponga atención. Lo que Abraham le cree a Dios es las promesas. Vete es el mandamiento. Amén. Y haré de ti, esa es la promesa.
una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y por ahí Dios le sigue dando promesas. Ahora, cuando él cree la promesa por la fe, ese creer la promesa lo hace a él obedecer el mandamiento y él sale de uno de los caldeos a obedecer lo que Dios lo mandó a hacer. Pero su obediencia fue basada en que por fe creyó la promesa que Dios le estaba dando. Es decir, cuando yo hablo de santificación, que nos apartemos de pecado, es porque yo he creído una palabra que Dios ha dado y me ha dicho: yo te santifiqué, yo te llamé, yo te salvé, yo te lavé con mi sangre. Amén. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te he bendecido, tú eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Me está diciendo, todo lo que yo necesito pueda querer, lo encuentro en Dios, porque ella me dio herencia. Yo no tengo que buscar ahora en otros medios lo que yo necesito, porque en Dios está todo lo que necesito y aún lo que yo pueda desear. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo camino en esas promesas, me estoy santificando o me estoy apartando de lo que el mundo me brinda. Por ejemplo, Jesús, cuando fue tentado, dice que Satanás lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo: todo esto te daré y la gloria de ellos si postrado me adorares. Es decir, el medio que Jesús iba a recibir esos reinos en ese momento era incorrecto. ¿Qué hace él? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que en el Padre él tenía todos esos reinos. Él no tenía que obedecer a Satanás para recibirlo. De igual manera nosotros no tenemos que obedecer un sistema perverso establecido por Satanás, que es el príncipe de este mundo, para adquirir cosas, porque el Padre ya tiene herencia para nosotros. Por eso la iglesia no tiene que inventarse cosas, no porque tiene ya que inventarse. Está todo preparado está del todo. Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que por causa de que no estamos obedeciendo al mandamiento, entonces metemos al mundo dentro de la iglesia y las cosas entonces se están distorsionando. Y ese es el ardor que Dios está poniendo en muchas iglesias actualmente, el despertar que Dios está trayendo a través de palabra profética y a través de la predicación, a un despertar de una búsqueda verdadera en obediencia a Dios. Jesús dijo esta palabra para lograr las promesas que ya nos ha dado. Amén. Jesús dijo esta palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Es decir, la vida eterna consiste en una unidad con el Hijo y con el Padre, a través del Espíritu Santo. Es decir, conocer la Biblia quiere decir tener relaciones íntimas, quiere decir tener intimidad. Esta es la vida eterna. La vida eterna no es ir a la iglesia, aunque hay que ir a la iglesia. La vida eterna no es dar culto los domingos, aunque hay que dar culto los domingos. La vida eterna es una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia ciertamente cuando usa otros medios lo que se está convirtiendo en un ritualismo. Es un ritualismo, está convirtiendo prácticamente, es duro decirlo lo que voy a decir, es duro decirlo. Pero hay que traer un despertar, pastor. Cuando la iglesia hace de sincretismo religioso, de esta mezcla de cosas en la iglesia. Y eso es mundo en la iglesia. Eso es perversión. Eso es pervertir el Evangelio de Cristo. Cuando queremos atraer personas con medios naturales, usando la psicología, usando medios en la iglesia que lo usan las compañías de productos como el cigarrillo, como el alcohol, usando medios para atraer personas, adeptos a esa iglesia, no discípulos para Cristo, adeptos a esa iglesia. Porque entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo hago una iglesia ahora donde promovemos el género musical del rap, ¿ok? Y el reggaetón. Entonces mi iglesia usa el rap y el reggaetón para atraer a la gente a Cristo. Pero una vez que lo trae, ahora tengo que mantenerlo con rap y reggaetón porque no le presenté a Cristo. Yo le dije a ellos simplemente: ven que yo toco la música que te gusta a ti. Entonces ven acá que aquí tocamos la música que a él te gusta. Entonces el tipo viene porque él va por la música, porque yo le vendí la música, yo no le vendí a Cristo. Es decir, ahora viene a escuchar rap. El día que yo dejé de darle rap al tipo en el templo, ese día él se va. ¿Por qué se va? Porque ya no tiene ahí lo que yo a él lo atraje. La motivación era: te voy a dar música rap para que te goce. Venga a gozarte con nosotros. Aquí tocamos música rap, acá hay libertad. Aquí la gente viene y como está, y no hay problema con eso. Aquí tu música rap es lo que va, y mezclamos la música del mundo con la música cristiana rap, y la gente se queda por el rap. Pero llega un día que el pastor cambia la visión y ya uno le gusta el rap, y ahora los que estaban en el rap se fueron.
¿Por qué se fueron? Porque no conocían a Cristo, conocieron a Rahab en la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando hoy, es una corrupción. Ahora, yo digo esto, la base de toda corrupción en la iglesia es la falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Ponga atención, no conocemos la voluntad de Dios a menos que no sea por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios hoy en la iglesia? Yo quiero que tú veas en el corazón de los hijos de Dios hoy, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios? ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios? ¿Cuánto nos guiamos por la palabra de Dios? Es la pregunta ahora. Porque es fácil en la iglesia. Y abrir la Biblia cuando el pastor dice, leamos Mateo capítulo 5, versículo 14. Ahí todo lo abre, perfecto. Pero y después de ahí, ¿qué lugar toma la palabra de Dios en tu corazón? Es decir, cuando Cristo nos llama a nosotros al arrepentimiento. Mira, cuando Juan Bautista llegó, la primera palabra de Juan Bautista fue arrepentidos y convertidos. Pongan atención. Cuando Jesucristo el Señor llega, la primera palabra que usa es arrepentidos y convertidos. Cuando el Espíritu Santo llega, en los tiempos de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, Pedro cuando habla, en capítulo 3 dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempo de refrigerio de la presencia de Dios, y Dios envía a Jesucristo. Ponga atención. Ahí lo explico un poquito más claro y dice que para que Jesucristo entre en un corazón, es necesario dos cosas. Primeramente, un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es metanoia. Quiere decir, cambia tu manera de pensar. Entonces, primero, cambia tu manera de pensar, no solamente de actuar. Y una vez que tú cambias la manera de pensar, empieza un proceso de conversión. Ahí viene arrepentidos y convertidos. En el proceso de conversión entra la presencia de Dios en morada en tu vida. Es decir, Dios no puede, bajo ninguna circunstancia, caminar con alguien que no esté de acuerdo con él. La palabra misma dice, no podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Si no hay acuerdo entre Dios y tú, no pueden caminar juntos. Dime lo que tú quieras, tú te puedes ilusionar porque le dijiste, Jesús te acepto como Salvador, lo que tú quieras. Pero si tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no puede caminar contigo. Es como si estuviéramos caminando de espaldas a él. Exactamente, entonces Dios tiene su camino, ¿ok? Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él tiene su camino. Ahora, Él nos llamó a nosotros, nos invitó a nosotros a caminar por su camino. Dios no se sale de su camino. Aleluya. Dios tiene su camino, Él tiene su proceder, Él tiene sus estándares. Dios no rebaja sus estándares. Dios es y punto. Dios no será. No es relativo. No. Dios es y Él no varía. Él no se muda, Él no cambia. Ahora, Él me invita a mí a caminar por sus caminos. Yo puedo decir, sigo a caminar por tu camino y tomar el mío propio. Eso es la obediencia. Y ahora, si yo tomo el mío propio, quiere decir que yo voy a andar solo, porque yo ando en el camino de Dios. Ahora, si Él me invita a mí y yo cojo su camino, amén, Él me promete a mí caminar conmigo siempre. ¿Por qué razón? Porque estoy caminando en su camino. Aleluya. Ahora, si yo ando en mis caminos, porque la palabra de Dios para mí vale nada, la palabra de Dios para mí es un libro simplemente con cierta antigüedad, histórico, que igual en ese yo voy y me cuenta la historia de Jesús cuando muere por mí y ahí se quedó todo. Cuando la Biblia para mí no es la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, en el versículo 2, renovaos vuestro entendimiento para que conozcáis la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. No hay manera que una persona creyente pueda conocer la voluntad de Dios si no tiene una renovación de su mente por la palabra de Dios. ¿Cómo yo renuevo mi mente? Cuando la palabra de Dios viene a tomar el lugar que le corresponde. Anoche, por ejemplo, hablábamos de aquella mujer sunamita o de Sunem, distinguida, que le hizo un aposento al profeta Elías. En ese aposento, ella estableció 4 cosas. Estableció una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y dijimos anoche que ese es el trabajo nuestro. Así como esa mujer, amén, ella vio en ese hombre a un hombre de Dios. Dice, ese es un hombre santo de Dios. Ella vio a Dios y le preparó a Dios en su casa cama, mesa, silla y candelero. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, le preparó cama. Cama es lugar de intimidad. Es lugar de intimidad.
es un lugar de fructificar, es un lugar de reposo. Si Dios debe tener en nuestra alma un lugar de reposo, un lugar de intimidad donde nuestros sentimientos, emociones, voluntad puedan entregarse a Dios y Dios en este lugar dominar. Ahora, esa es la cama de intimidad. La mesa habla de servicio, habla de entrega. Nuestra vida debe ser una entrega a Dios continua. La silla habla de entronar a Jesús. En otra palabra, que el Señor gobierne mi corazón. ¿Cómo Dios gobierna? A través de su palabra. Dios es el que te dice a ti lo que debes de hacer, lo que debes de hacer, cómo debes de ser. La palabra es lo que te inspira a ti a hacer las cosas de acuerdo a Dios. Ahora, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, cuando la palabra va a tomar el lugar que le corresponde, en el corazón, coge la parábola del sembrador y te vas a dar cuenta que la semilla cayó en 4 terrenos diferentes. La misma semilla. Jesús mismo dijo, la semilla es la palabra de Dios. Los corazones son la tierra. Entonces, ¿qué lugar ocupó cada semilla en cada corazón? Eso determinó el fruto que esa semilla iba a dar. La semilla es la palabra. En una cayó entre piedras, corazones duros. En otra cayó al lado del camino, al lado, un lugar pisado por los hombres, en un lugar donde no podía dar fruto. La otra cayó entre abrojos y espinos. Dice que eso implica los afanes de la vida, el amor por la riqueza. Y eso ahogó las semillas. Ese es exactamente el diagnóstico de la iglesia moderna. Que todo eso es el mundo. Eso es el mundo. Y eso es lo que la iglesia moderna, que venimos del mundo con toda esta carga, lo traemos a la iglesia y nos quedamos con ella. Queremos ajustar nuestra forma de pensar un poco con una dosis de Cristo, pero seguimos igual. Seguimos igual. No hay, como decimos, un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué razón? Porque mantenemos un corazón duro, no perdonador, mantenemos un corazón lleno de afanes, lleno de deseo por riquezas, lleno de los afanes de la vida. Y solamente en el terreno bueno, que es el terreno que dice recibió la palabra. Recibió la palabra. La verdad es que la palabra va a determinar tu vida cristiana. Amén. Si la semilla de la palabra cae en tu corazón y tú la recibes y tú haces que esa semilla fructifique, porque es tu trabajo. ¿Sí? El trabajo no es de Dios. Lo que hace fructificar la semilla es el terreno. Y eso es lo que la gente piensa. Ah, no, la gente quiere que Dios venga automáticamente y le haga todo el trabajito en el corazón. Pero la palabra de Dios dice que el terreno determinó el fruto de la semilla y el terreno es el corazón. Entonces, todo depende de lo que tú hagas con la semilla, que es la palabra. Tú, lo que tú hagas, no Dios. Ya la palabra vino bendecida. Ya la palabra vino con un propósito. Ya la palabra dijo Dios no debe regresar vacía. Tiene un contenido, así como cada semilla natural, tiene un contenido, un potencial para producir un fruto. Así la palabra de Dios que tú recibes tiene un potencial en sí mismo para producir un fruto en ti. Si no lo produce, no es por causa de la semilla o la palabra. Es por causa de tu corazón, que no hace germinar esa palabra. Que no le dio paso y no le dio entrada para que no le dio los nutrientes que necesitaba para que esa semilla brotara y diera lo que tuviera que dar. Ya terminando con esto, yo voy al culto hoy, y usted predica una palabra poderosa, una semilla de Dios poderosa. Yo tengo 2 opciones, yo la escuché ahora, la recibí en mi terreno, salgo por la puerta y se me olvida. No profundizo en ella, no la estudio, no la medito, no la practico. ¿Qué hago con esto yo? Bueno, lo que pasó fue que mi terreno no estaba bueno. Los afanes de la vida que yo llevo, la dureza del corazón que tengo, ahogaron la semilla y no dejaron que diera fruto. Ahora, si esa semilla yo la tomo, llego a mi casa, medito en ella, hablo con mi esposa, digo, mi amor, esta palabra de Dios, tenemos que obedecerla, creerla y obedecerla, vivirla, crear para que Dios y meterme en esa palabra, y tal vez toda la semana me la paso meditando en esta palabra, poniéndole en práctica la palabra. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que esa palabra, que es una semilla, germine en mi corazón, que es el terreno. Aleluya. Una vez que germina, ¿dará qué? Dará fruto. Amén. Hermanos, qué palabra poderosa. Yo creo que es para aclarar nuestra mente, nuestro corazón, de que de nosotros depende el fruto que tú estés dando. Amén. Es tiempo de sacar al mundo de nuestras mentes, sacar al mundo de la iglesia.
Es tiempo de darle darle a Cristo el lugar que se merece. Darle el primado a Dios. Darle la silla, el trono, el corazón. El corazón. Él quiere gobernar tu vida. Amén. Mira, hermanos, si hace lo contrario, lo que está viviendo es un ritualismo, yendo a la iglesia a calmar la conciencia. Y esos tiempos ya se acabaron. El Señor está cerca, el Señor está a las puertas. Y es tiempo de que el pueblo de Dios tome conciencia y se pare, medite en sus caminos y diga, espérate, es tiempo de hacer cambios, es tiempo de sacar el mundo de mi vida. Amén. Es tiempo de dejar que Dios gobierne mi mente, mi corazón, mi pensamiento. Señor, enséñame, llévame a amarte. Porque es que si esa semilla ha germinado, vamos a amar a Dios. Amén. Vamos a amar las almas, vamos a amar su voluntad, vamos a amar la palabra, vamos a amar quién es Él y vamos a vivir para Él y no nos va a importar nada más, ni las riquezas, si no le vamos a dar el primado a Él. Y el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás vienen, porque el mandamiento primero y después entonces la promesa. El Señor nos ha prometido vida abundante, pero hay que buscarlo a Él. Él es que tiene la vida. Él es la vida. Él es la vida. Mira, hermanos, el reino de Dios es que Él sea el rey, que Él gobierne tu casa, tu vida, tu casa primeramente, tu casa. Y a veces le decimos, Señor, gobierna mi casa, los de afuera, pero no pensamos nosotros mismos, porque nosotros somos parte de ella. Tiene que comenzarlo en ti, tiene que comenzarlo en mí, para que así se expanda. Mira, crezcas como árbol frondoso, des fruto y otros como fruta apetecible puedan venir a comer. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. El Señor está trayendo un despertar. Amén, yo creo que sí. Yo creo que la razón de Dios, Jesús dijo que oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Un justo puede estar engañado por un tiempo, pero no todo el tiempo. Eso es así. El Señor dice también, el que me ama, mi palabra guardará. Si guardamos la palabra de Dios, ahí estamos mostrando cuánto le amamos y cuánto valoramos quién es Él. Y el concepto de guardar la palabra es el de ahorita. El buen terreno guardó la palabra. Guardarla quiere decir mantenerla contigo. Es decir, no es engavetarla. No es ponerla dentro de una gaveta la palabra, es guardarla en tu corazón. Cuando tú, mira, te voy a decir la fórmula que te voy a decir final para esto. Dios debe gobernar en tus emociones, Amén. En tus pensamientos Amén. Y en tu voluntad. Amén. Esa es la base de todo. Si Dios gobierna ahí, lo demás es pan comido. Porque todo lo que hagas es en base a Él. Va a prosperar. Hermanos, tremenda palabra. Yo espero que esto llegue a tu corazón y crees conciencia, que hoy medites en tus caminos y vuelvas a Él. Si estás viviendo un ritualismo, mira, es tiempo de mirar a Cristo. Déjalo que Él sea el centro de tu vida, que Él reine tu vida. Al fin de cuentas, Él fue el que murió por ti. Él te llamó, te escogió. Él murió por nosotros, nosotros vivimos para Él. Amén. Dios te bendiga grandemente. Aquí la pastora Lilian, el pastor Rafael Reyes. Buenas noches y hasta la próxima. Bendecidos. La Biblia, la palabra de Dios, es inmarcesible, inmesurable e infalible. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo. Dios te bendiga.